Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha causado bastante revuelo. Vaya, sí, desde luego. La llamada de Anthony Blinken a la oposición venezolana. La reacción que ha provocado no ha dejado indiferente a nadie. Para nada. Tenemos un montón de artículos de medios venezolanos, Diario Primicia Notitar, de Efecto Cocuyo, Diario de los Andes, Fuser News, La Radio del Sur, ETV, El Pitazo, La Verdad, W Radio, El Nacional, El Impulso. Un buen puñado. Que nada. Vamos a intentar. Bueno, pues eso, desenmarañar este asunto y entender las diferentes perspectivas, ¿no? Y también las posibles consecuencias de este evento. Por supuesto. Pero antes de meternos en harina, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué parece? Me parece fundamental. Venga, perfecto. Pues el telón de fondo de todo esto son las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, ¿no? Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, pero muchos países, incluyendo Estados Unidos, no reconocieron este resultado y consideran a Edmundo González Urrutia, líder opositor, como el presidente legítimo. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Ajá. Y ahí es donde entra en escena la llamada de Anthony Blinken del 30 de diciembre. Efectivamente. Habló con Edmundo González y con otra figura clave de la oposición, María Corina Machado, para expresarle su apoyo. Claro, una llamada que no ha sentado nada bien en el gobierno de Maduro. Ya te digo, Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, respondió con una contundencia que no deja lugar a dudas. En Diario Primicia, por ejemplo, lo vemos calificando a Blinken de promotor y defensor del fascismo en Venezuela. Palabras mayores. Ahí es nada. También lo acusa de apoyar a una oposición desconectada terrorista. Madre mía, la cosa que arde. Y en Notitarde, por ejemplo, recogen declaraciones similares de Iván Gil cargando contra Blinken y calificando al gobierno de Biden como uno de los más ineptos y dañinos en la política exterior de Estados Unidos. Vaya tela. Fíjate que Fuser News incluso destaca que Gil se despide con "Bye bye Blinken" al final de su mensaje. ¿En serio? Sí, recordándole que pronto habrá cambio de gobierno en Neuquén con la llegada de Donald Trump. Un detalle curioso, sin duda. Parece que el gobierno venezolano tiene puestas sus esperanzas en un cambio de la política estadounidense hacia Venezuela. Totalmente. Oye, y en este sentido, ¿qué podemos decir de la cobertura mediática en general? Hay diferencias notables en cómo los medios venezolanos han abordado esta noticia. Pues sí, se aprecian ciertos matices. Algunos medios como El Pitazo o Diario de los Andes se centran en reportar los hechos de forma bastante neutral. Otros, como Diario Primicia, adoptan un tono más crítico con Estados Unidos y la oposición. Entiendo. La Radio del Sur, por ejemplo, subraya que Gil criticó duramente a la oposición, tachándola de la peor que ha conocido Venezuela en los últimos 25 años. Es interesante cómo se utiliza la prensa para lanzar mensajes tan potentes. Efecto Cocuyo, por ejemplo, profundiza un poco más en la situación actual de Venezuela, recordando las protestas, las denuncias de fraude electoral y la crisis política que atraviesa el país. Sí, y El Impulso, por su parte, destaca el comunicado completo de Blinken, donde reitera el apoyo a la oposición venezolana y la condena a las acciones antidemocráticas de Maduro. Y en La Verdad encontramos unas declaraciones previas de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en las que afirmaba que hay suficiente evidencia del triunfo de Edmundo González. Parece que la postura de EU ya venía fraguándose desde antes, ¿no? Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto en el panorama geopolítico? ¿Qué piensas tú? Pues a mí me da la sensación de que estamos ante una situación bastante compleja. Estados Unidos reconoce a un presidente que no está en el poder, mientras que el gobierno de Maduro, a pesar de las presiones internacionales, se mantiene firme en su posición. ¿Cómo crees que podría afectar esto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en el futuro? Sobre todo teniendo en cuenta que se avecina un cambio de gobierno en Equelcu. Es una incógnita, la verdad. Podríamos ver una continuidad en la política de apoyo a la oposición por parte de Estados Unidos. O quizás un cambio de estrategia con la llegada de Trump. Recuerda que Trump ha mostrado en el pasado una postura más ambigua hacia Venezuela e incluso ha llegado a reunirse con Maduro. Claro, eso podría cambiarlo todo. Si Trump decide suavizar su postura hacia Venezuela, sería un duro golpe para la oposición, que ha contado con el apoyo de Washington durante los últimos años. Exactamente. Sin ese respaldo, su capacidad de presión sobre Maduro se vería considerablemente mermada. Y por otro lado, si Trump mantiene la línea dura de Biden-Maduro, se vería obligado a seguir capeando el temporal. Podría intensificar la represión interna para callar las voces disidentes, buscar el apoyo de otros aliados internacionales como Rusia o China, o incluso intentar reanudar el diálogo con la oposición, aunque viendo el panorama actual, esta última opción me parece poco probable. Tienes razón.
El clima actual no parece muy propicio para el diálogo, pero hay un elemento que no hemos mencionado todavía y que podría ser importante. En DTV se menciona que Brian Nichols, subsecretario de Estado para Latinoamérica, afirma que la administración Biden ha formado una coalición de más de 50 países para defender la democracia en Venezuela. ¿Crees que esta coalición podría presionar a Maduro incluso sin el liderazgo de AU? Es una buena pregunta. Esta coalición formada por países de América Latina, Europa y otros continentes ha condenado las acciones de Maduro y ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo. Su presión diplomática y económica, aunque no sea tan contundente como la de Estados Unidos, podría tener cierto impacto en la situación venezolana. Desde luego la unión hace fuerza. Y hablando de fuerza, no podemos pasar por alto la reacción de Iván Gil. Sus palabras tan vehementes. ¿Crees que son una muestra de debilidad o de fortaleza? Pues es un tema interesante. Algunos analistas podrían interpretar la agresividad verbal de Gil como una señal de nerviosismo ante la presión internacional y la creciente crisis interna. Otros, sin embargo, podrían verlo como una muestra de la firmeza del gobierno de Maduro, que no está dispuesto a ceder ante las exigencias de la oposición y de la comunidad internacional. ¿Tú qué opinas? Es difícil decantarse por una u otra opción. Creo que la realidad es más compleja y que probablemente hay una mezcla de ambas cosas. Maduro no está en una posición cómoda, pero tampoco parece dispuesto a rendirse. Está jugando una partida de ajedrez a varias bandas, y sus movimientos futuros dependerán en gran medida de lo que haga Estados Unidos y la comunidad internacional. Sin duda, una partida con un tablero muy complicado. Y en medio de todo esto, la población venezolana que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis política y económica. Efectivamente, no podemos olvidar el drama humano que se esconde detrás de las cifras de las declaraciones políticas. Millones de venezolanos se enfrentan a diario a la escasez de alimentos y medicinas, a la hiperinflación y a la violencia. Su futuro está en juego. Y la solución a la crisis venezolana pasa inevitablemente por un acuerdo político entre las partes enfrentadas. Un acuerdo que parece lejano por desgracia. Mientras tanto, la incertidumbre y la tensión se mantienen en el aire. Para comprender mejor esta compleja situación, creo que es importante analizar con más detenimiento las posibles consecuencias de la llamada de Blinken, tanto para Venezuela como para Estados Unidos. De acuerdo, profundicemos en ello. Perfecto. Volvemos en un momentito para desentrañar este embrollo. Decíamos que la llamada de Blinken a la oposición venezolana nos obliga a mirar más allá de la anécdota y analizar las posibles repercusiones. Totalmente. Hay que ir al fondo del asunto. Para entender bien el trasfondo de esta situación, ¿cuáles dirías que son las claves? Bueno, pues en primer lugar es crucial comprender el contexto geopolítico, ¿no? Estados Unidos ha mantenido una política de presión hacia el gobierno de Maduro durante años, con sanciones económicas y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino hasta hace poco. Cierto. Y con la llegada de Biden a la Casa Blanca, esa postura no ha variado. De hecho, la llamada de Blinken podría interpretarse como una señal de que la nueva administración estadounidense seguirá la misma línea, al menos en lo que respecta a Venezuela. Exacto. Pero ahora entra en juego un factor de incertidumbre. La inminente llegada de Trump a la presidencia de EU. Trump ha mostrado en el pasado una postura más ambigua hacia Venezuela. Incluso ha llegado a reunirse con Maduro. Claro. O sea que la política estadounidense hacia Venezuela podría dar un giro de 180 grados. ¿Y cómo crees que afectaría eso a la oposición venezolana? Pues sin duda un cambio en la política estadounidense sería un jarro de agua fría para la oposición, que ha contado con el apoyo de Washington durante los últimos años. Sin ese respaldo, su capacidad de presión sobre Maduro se vería notablemente mermada. Claro, perderían un aliado fundamental. ¿Y cómo podría reaccionar Maduro ante un posible cambio de postura de Estados Unidos? Bueno, si Trump suaviza su postura hacia Venezuela, Maduro podría interpretarlo como una victoria diplomática y reforzar su posición a nivel interno. Podría incluso aprovechar la ocasión para intentar negociar un levantamiento de las sanciones económicas. Sería una jugada maestra por su parte. Pero, ¿y si Trump mantiene la línea dura de Biden? ¿Qué opciones tendría Maduro? En ese caso, Maduro se vería obligado a seguir capeando el temporal como hasta ahora. Podría intensificar la represión interna para callar las voces disidentes, buscar el apoyo de otros aliados internacionales como Rusia o China, o incluso intentar reanudar el diálogo con la oposición. Aunque viendo el panorama actual, esta última opción me parece poco probable. Ya no parece que el diálogo sea una prioridad para ninguna de las partes en estos momentos. Oye, hablando de la oposición, has visto que en el Nacional aparece una declaración de González Urrutia en la que afirma que regresará a Venezuela para asumir la presidencia el 10 de enero. Sí, lo he leído. No se conocen detalles de sus planes. Pero esta declaración añade un nuevo elemento de incertidumbre al escenario. Si González Urrutia intenta regresar a Venezuela, la situación podría complicarse aún más. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición, ¿has encontrado algo en los artículos que arroje algo de luz?
Pues sí, el radio menciona que María Corina Machado ha insistido en la necesidad de negociar una transición con Nicolás Maduro antes del 10 de enero, pero no parece que haya mucha receptividad por parte del gobierno. De hecho, El Pitazo recoge unas declaraciones de Diosdado Cabello, figura clave del chavismo, el movimiento político que lidera Maduro, donde afirma que el que intente meterse con Venezuela la va a pagar muy caro. Uf, nos suena muy conciliador, la verdad. Parece que las posiciones siguen estando muy alejadas. Así es. La desconfianza entre las partes es enorme, y la retórica incendiaria de ambos bandos no ayuda a crear un clima propicio para el diálogo. En este sentido, ETV menciona que Brian Nichols, subsecretario de Estado para Latinoamérica, afirma que la administración Biden ha formado una coalición de más de 50 países para defender la democracia en Venezuela. Sí, hablamos de ella antes. Está formada por países de América Latina, Europa y otros continentes que han condenado las acciones de Maduro y han reconocido a Edmundo González como presidente legítimo. ¿Crees que esta coalición sin el liderazgo de EU podría ejercer algún tipo de presión para facilitar un acuerdo? Es un factor a tener en cuenta. Su presión diplomática y económica, aunque no sea tan contundente como la de Estados Unidos, podría tener cierto impacto. Claro, la unión hace la fuerza. Y hablando de fuerza, no podemos pasar por alto la reacción de Iván Gil. Sus palabras tan vehementes, ¿crees que son una muestra de debilidad o de fortaleza? Es un tema interesante. Algunos analistas interpretan la agresividad verbal de Gil como una señal de nerviosismo ante la presión internacional y la creciente crisis interna. Otros, sin embargo, lo ven como una muestra de la firmeza del gobierno de Maduro, que no está dispuesto a ceder ante las exigencias de la oposición y de la comunidad internacional. Dos lecturas totalmente opuestas. ¿Y tú por cuál te decantas? Sí, es difícil decantarse por una u otra. Creo que la realidad es más compleja y que probablemente hay una mezcla de ambas cosas. Maduro no está en una posición cómoda, pero tampoco parece dispuesto a rendirse. Está jugando una partida de ajedrez a varias bandas, y sus movimientos futuros dependerán en gran medida de lo que haga Estados Unidos y la comunidad internacional. Una partida con un tablero muy complicado sin duda. Y en medio de todo esto, la población venezolana que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis política y económica. Es así. No podemos olvidar el drama humano que hay detrás de todo esto. La gente de a pie que sufre las consecuencias de esta crisis. Millones de venezolanos que se enfrentan a diario a la escasez, a la hiperinflación, a la violencia. Su futuro está en juego. Y la solución pasa sí o sí por un acuerdo político entre las partes enfrentadas. Un acuerdo que parece muy lejano, por desgracia. Y mientras tanto la gente sigue pagando el precio. Oye, revisando los artículos, me ha llamado la atención un detalle que no habíamos comentado antes. En El Impulso, por ejemplo, se menciona que la oposición venezolana está pidiendo ayuda internacional para fortalecer su plataforma digital. Sí, es un aspecto interesante. En el contexto actual, la batalla por la narrativa se libra también en el ciberespacio. La oposición necesita tener una presencia sólida en las redes sociales y en los medios digitales, para contrarrestar la propaganda del gobierno y difundir su mensaje. Claro, en la era de la información, controlar la narrativa es fundamental. Y Ed Tarié también menciona que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha pedido atención médica para las mujeres presas políticas. Un recordatorio de que la crisis venezolana no solo es una cuestión política, sino que también tiene un coste humano muy alto. Totalmente cierto. Detrás de las cifras y las estadísticas hay personas reales que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. La represión, la persecución política y la violación de los derechos humanos son una realidad cotidiana en Venezuela. Es importante no olvidarlo. ¿Y qué papel juega la comunidad internacional en todo esto? ¿Podría ejercer algún tipo de mediación para facilitar un acuerdo? Pues algunos países como México o Noruega se han ofrecido como mediadores en el pasado, pero sus esfuerzos no han dado frutos. La Unión Europea también ha intentado promover el diálogo, pero su influencia en Venezuela es limitada. Parece que la comunidad internacional tiene las manos atadas. ¿Y qué hay de los países vecinos? ¿Cómo les afecta la crisis venezolana? La crisis venezolana tiene un impacto considerable en los países vecinos, especialmente en Colombia, que ha recibido a millones de migrantes venezolanos en los últimos años. La situación en la frontera es tensa, y la presencia de grupos armados ilegales en la zona complica aún más las cosas. Un problema con ramificaciones que van mucho más allá de las fronteras de Venezuela. ¿Qué podemos decir de la situación interna? ¿Cómo está la economía venezolana? La economía venezolana está en una situación crítica, con una hiperinflación galopante, escasez de productos básicos y una profunda recesión. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países han agravado la situación, aunque el gobierno de Maduro culpa de la crisis a una guerra económica orquestada por sus adversarios. Una situación desesperante para la población venezolana. ¿Y qué perspectivas hay de que la situación mejore a corto plazo? Pues las perspectivas son poco halagüeñas, por desgracia. La crisis política parece enquistada,
y no se vislumbra una solución a la vista. La economía sigue en caída libre. Y la comunidad internacional no parece tener la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos. Un panorama bastante sombrío. Pero no podemos perder la esperanza de que algún día se encuentre una salida a esta crisis. Tienes razón. La historia nos ha enseñado que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay espacio para la esperanza y para la reconciliación. Esperemos que sí sea. Bueno, creo que hemos analizado a fondo esta compleja situación. ¿Algún último apunte antes de terminar? Yo diría que la crisis venezolana es un problema complejo que no tiene soluciones fáciles. La búsqueda de una salida pacífica y democrática debe ser el objetivo principal de todos los actores involucrados. El futuro de Venezuela está en juego, y la comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar al pueblo venezolano en su camino hacia la libertad y la prosperidad. Un mensaje de esperanza para cerrar nuestra conversación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.